Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge. La plataforma para tu crecimiento personal, desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí está su anfitrión David Ferrell. Estamos juntos con Marcelo Segarra y el día de hoy nos acompaña José Carlos Márquez. José Carlos es el gerente general y fundador de lo que es la primera fábrica boliviana de automóviles eléctricos, llamada Quantum. José, un gusto tenerte en el programa. Un saludo. Todo el gusto. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto hablar con ustedes. Bueno, José, primero que nada agradecerte por tu tiempo de entrar aquí y compartir con nuestra audiencia. Realmente estamos muy emocionados por lo que nos vas a compartir hoy. Recalcar con nuestra audiencia, ¿no? Que eres el gerente general y el fundador de Quantum, que es la primera fábrica boliviana de autos eléctricos comerciales, ¿no? Entonces, eso ya es, realmente has cambiado lo que es la industria automotriz en Bolivia. Mucha gente, estoy seguro que va a querer escuchar la historia que hay detrás de Quantum, pero aparte, quisiera llevar unos cuantos años atrás, que tú nos vayas contando un poco acerca de ti, ¿ya? Entonces, José, ¿por qué no nos empiezas a contar un poco acerca de tus retos personales que has tenido antes, llevarnos atrás de iniciar Quantum? Claro que sí. Bueno, a ver, el año 2000, año en que empecé la universidad. Bueno, yo estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en la UPB y por casualidades de la vida resulta que me quedé con una empresa que era la empresa de mi papá y, es una empresa de metalmecánica industrial. Y bueno, resulta que a empezar y combinar el trabajo con el estudio. Y bueno, ha sido muy interesante, muy intenso, pero he cometido muchísimos errores, pero he aprendido bastante también. Entonces, a partir de eso me empezó a interesar más el tema de la metalmecánica, que yo tenía más, o sea, me gustaba más la parte de sistemas en realidad de mi carrera, pero al final de cuentas fue a lo que me terminé dedicando por más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en 2000 empecé me quedé con la empresa y bueno, tuvo un crecimiento interesante como después del 2006 más o menos, y ya empezamos a fabricar otro tipo de cosas, sobre todo para minería, y tener un poquito de trabajos un poco más grandes. Y bueno, desarrollamos unos años después unas mini volquetas eléctricas, ¿no? Estas mini volquetas eléctricas básicamente tienen lo mismo que un auto eléctrico, que es baterías, controlador, motor, transmisión, ¿no? Entonces, fue un éxito en ventas en las mineras pequeñas. La mayoría de la minería en Bolivia es bastante artesanal, este, porque tienes socavones donde un grupo de gente se junta para explotar el mineral de forma bien básica, ¿no? Hacen explosiones y sacan hasta en carretillas. Y el dinero está ahí, lo que ellos tienen que hacer es sacar ese mineral, digamos, y llevarlo a la procesadora y les pagan. Es muy sencillo, no tienen que hacer nada de marketing, no tienen que ir a buscar quién les compre. Es muy sencillo el tema de la minería en el tema de ventas, digamos, ¿no? El tema de extracción es un tema complejo, si no todo el mundo lo haría, ¿no? Y como les comentaba, hicimos unas mini volquetas porque vimos la necesidad que tenían los mineros de sacar el mineral rápido, y lo hacían hasta con carretillas. En Bolivia se venden miles de carretillas para el uso
en mineras y genera, para empezar, es muy ineficiente y genera también un desperdicio grande porque las botan muy rápido, son prácticamente desechables. Y hicimos unas mini volquetas que llevan 600 kilos, que es lo que 6 personas llevan normalmente en las carretillas. Entonces las mini volquetas se pagaban en poco más de un mes, si bien parecían caras para los mineros, cuando ya las empezaban a usar veían de que con una persona y con muy poco esfuerzo hacían trabajo de 6 personas. Entonces, fueron un éxito en ventas, son todavía bastante vendidas. Y a partir de eso nosotros dijimos, pucha, se puede hacer algo más interesante con esto. ¿Qué tal si nos ponemos a experimentar para hacer autos? Entonces, trajimos unos autos eléctricos de la China y hicimos ingeniería inversa. Los desarmamos por completo, también les hacíamos un montón de pruebas. Ahí empezamos a ver qué partes eran buenas, qué partes eran malas y nos volcamos a ver proveedores de diferentes partes, al mismo tiempo de buscar un socio para el tema del diseño, plásticos, etcétera. Y al final de cuentas vimos proveedores en Finlandia, en Dinamarca, en Italia y empezamos a armar un montón de, o sea, bases de datos de proveedores y probar cosas, ¿no? Mandaban controladores, mandaban módulos de baterías, un montón de cosas para probar, tableros, etcétera. Y hasta que fuimos iterando y viendo cuál nos ofrecía una buena calidad con un precio razonable, que no se dispare, porque algo que habíamos planteado al principio era que teníamos que ser bastante más baratos que un Suzuki Alto, que es un excelente auto de una marca reconocida, ¿no? Entonces, la meta era esa, ser un 25, un 30% más baratos que un Suzuki Alto, porque teníamos 3 retos. Uno de los retos, ser, primero, industria boliviana, que no tiene tradición en fabricación de autos, ¿no? Segundo, ser una marca nueva, porque puede que sea una industria boliviana, pero si viene Suzuki, Nissan o cualquiera, sigue siendo Suzuki o sigue siendo Nissan. Entonces es una marca nueva. Y número 3, el tercer reto que fue igual una barrera, es ser una tecnología nueva. Yo siempre me ponía a pensar, mi mamá, digamos, compraría este auto, ¿qué opinaría de alguien hacer esta inversión? Y lo primero que la gente te pregunta es, ¿quién me lo va a arreglar? ¿No? O sea, en realidad la mecánica es tan sencilla de estos autos que cualquier mecánico puede arreglar y las partes son muy sencillas de cambiar y tenemos un stock de repuestos grande. Y si hay algún problema más complejo, la facilidad que da tener la fábrica acá es bastante importante, ¿no? Entonces, pese a esas barreras que nosotros teníamos, hemos tenido muy buena aceptación y bueno, ya vamos con bastantes ventas y habiendo algunos proyectos futuros también. Exacto. Y bueno, Quantum es una marca que, como tú nos mencionabas previamente, ya lleva 3 años en el mercado, ¿no? En el mercado boliviano. Y bueno, es una marca pionera en lo que es los automóviles eléctricos. Algo que en un país tercermundista no se ve, no se ha visto antes. Sin embargo, a pesar de todos los factores externos, José, tú has seguido lo que era tu pasión y tu habilidad, ¿no? Previamente a la entrevista nos has comentado que desde pequeño siempre te han gustado los autos, te ha gustado la mecánica, te gustaba restaurar y refaccionar autos para usarlos o venderlos. Entonces has podido mezclar tanto tu pasión, tu gusto por los automóviles y tu habilidad para poder ir en contra de estos factores externos y poder sobrepasar y crear la marca que es hoy en día, ¿no? José, me gustaría que nos compartas un poco sobre esa importancia, sobre, obviamente, los retos que has enfrentado al traer Quantum al mercado, pero el beneficio que te ha traído tener por detrás tu pasión y tu habilidad mezclándose para sacar esta marca adelante. Claro que sí. Bueno, es muy importante, ¿no?, que uno pueda descubrir
sus habilidades y sus gustos, ¿no? O sea, y si uno puede, la verdad, este, am, digamos, coincidir con todo eso en un trabajo es lo ideal. O sea, yo creo que debe ser muy feo trabajar en algo que a uno no le gusta y a un muy buen porcentaje de la gente le pasa eso. Creo que soy muy afortunado en que no es mi caso. Y si bien el tema de industrial, digamos, en Bolivia es muy difícil, es sumamente ingrato porque puedes tener eh, unos meses buenos y puedes tener muchos meses malos. Eh, yo creo que el emprendedor industrial es el más difícil en Bolivia porque las leyes son muy, muy estrictas las amenazas, situaciones son muy adversas, ¿no? O sea, tienes competencia desleal, tienes mucho contrabando, tienes varios factores que te afectan, tienes leyes laborales sumamente duras, pero bueno, si uno encuentra qué puede hacer, con seguridad que le va a ir bien. Yo tengo amigos industriales que hacen excelentes cosas, que exportan y que han demostrado que en Bolivia se puede hacer industria. En mi caso, puntualmente, como decías, me gustan mucho los autos. Bueno, casualmente no soy una persona que disfruta, digamos, de la velocidad, como que algunos piensan en autos y piensan más en velocidad. Me gusta mucho el diseño de autos, sobre todo. Me gusta, creo que lo que más disfruto es el diseño más que la velocidad. Entonces, siempre me ha interesado eso. Tenía algunos proyectos personales para restauraciones, modificaciones, eh, inclusive en una época estaba pensando eh, restaurar Land Cruisers, que me gustan mucho las Land Cruisers, para exportarlas, por ejemplo, y tengo una Land Cruiser que salió en una revista en Estados Unidos y que la gente me preguntaba de afuera muchísimo cómo lo había hecho y todo, y la idea era hacer algo allá, contacté a una empresa, y aquí hay un montón de Land Cruisers, ¿no? Entonces, de las FJ40, y allá valen carísimas, o sea, son ridículamente caras, 50, 60 mil dólares una normal, y hay hasta de ciento y algo. Entonces, tenía también ese proyecto, pero ahí se quedó porque las leyes son un poco difíciles para importar autos usados en Estados Unidos, más que todo que un cumplimiento de normas de seguridad, ¿no? Y se podía, pero ahí quedamos. Como ideas, como todos los emprendedores, yo creo que siempre están pensando todo el tiempo, ya sea de agua embotellada o de cualquier cosa, siempre estamos pensando qué podíamos hacer, qué podríamos mejorar, en qué podríamos innovar, y es lo que nos gusta, ¿no? Entonces sería bueno combinar ese espíritu que uno tiene como emprendedor con las habilidades y los gustos. Increíble lo que nos mencionas, José. Y realmente eso quisiera recalcar con la audiencia, ¿no? De que tenemos que combinar nuestra pasión y nuestras ideas innovadoras. Y es más, cuando nos mantenemos haciendo algo, más vamos avanzando, nos vienen surgiendo más ideas innovadoras, ¿no? Y ahí uno dice, pucha, podría ser esto, podría ser el otro, y nos tratamos de desviar con todo eso igual. José Carlos, tengo una duda muy, muy grande, ¿no? En cuestión de lo que es antes que cuando estabas emprendiendo todo lo que es el quantum, que viene a ser, cuando tú agarrabas y comentabas esta visión que querías tener la primera fábrica de autos eléctricos de Bolivia, ¿qué te decía la gente? ¿Cómo has sabido tú lidiar con eso? Porque normalmente, o sea, lo que yo me espero, o sea, es que te decían, "O sea, en Bolivia no va a pasar eso, o sea, Bolivia no va a haber eso, no sé qué estás hablando", y ¿tú cómo lidiabas con eso? Sí, o sea, es normal, ¿no? Lógicamente, dependiendo de la idea que uno tiene, han Ujú. habido maravillosas ideas en Bolivia. Yo tengo un amigo que ha fabricado aviones acá, es Marcelo Miralles, es dueño del periódico La Patria en Oruro, y él en una época vivía acá, y él hacía
ha hecho ya aviones, por ejemplo, muy buenos. Y la gente igual, digamos, como que no sé, ese tipo de cosas no pueden haber aquí, digamos, ¿no? Y es normal porque son paradigmas que uno tiene que ir rompiendo, digamos, ¿no? Que tiene que ir... eh, y también como bolivianos tenemos que pensar de que podemos hacer buenas cosas. Lógicamente necesitamos preparación, necesitamos educación, necesitamos apoyo, etcétera. Porque si bien podemos tener la mentalidad de que sí podemos hacerlo, o tal vez realmente no, ¿no? Es como que me diga, yo me puedo decir todos los días, no sé, todos los días me puedo repetir y decir, puedo pegar a Conor McGregor, digamos, ¿no? Pero, y puedo hasta creérmela, pero que puedo hacerlo es imposible, digamos, ¿no? Entonces, hay una preparación que tiene que haber detrás de lo que uno quiere lograr. Entonces, si bien como bolivianos tenemos que tener otra mentalidad, ya yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con un mundo más, ya no te la charlan, digamos, por así decirlo, ¿no? Ya, y la información se ha democratizado. Y lo importante es que nosotros podamos captar esa información, transformarla en ideas, pero también necesitamos prepararnos. O sea, necesitamos prepararnos no solamente digamos, en universidades y demás cosas. Necesitamos tener eh, leyes que ayuden a eso, necesitamos tener todo tipo de incentivos, mercados que estén listos para eso. Y, y si bien, digamos, a nosotros la verdad es de que teníamos escenarios previstos mucho más, muy pesimistas comparado con lo que nos ha pasado. O sea, pensábamos de que no íbamos a tener o sea, todavía no considero que tengamos éxito, porque tenemos que cumplir varias cosas para poderlo definir como algo de éxito. Vamos por buen camino, pero no creíamos que íbamos a tener tan buena recepción de parte de la gente. Entonces, creo que, volviendo a la pregunta, de que sí me miraban como loco, digamos, algunos de los proveedores con los que había hablado de plásticos, de parabrisas, de frenos, etcétera. Sí, o sea, ya, bueno, gracias, digamos, ¿no? O sea, algunos miraban como que, ¿qué le pasa a este? Y otros, ya cuando ya esté más desarrollado, nos vemos, digamos, ¿no? Pero eh, ayuda o sea, si bien uno dice, pucha, ¿será que realmente estoy haciendo algo descabellado, estoy haciendo una huevada, no sé, algo así, pero dices, o sea, hay ideas que también son descabelladas, ¿no? O sea, ¿no? Y esta podría haber sido una, dependiendo cuándo uno la sacaba. De repente, si hacíamos este tipo de autos en los años 80, por decir, la gente no le iba a interesar, porque la gente tenía otro concepto. Y creo que hay épocas para todo, ¿no? Entonces, en ese sentido uno tiene que ver que la idea no solamente sea buena, sea aceptable, sino que también sea lógicamente factible para el momento y el lugar en la que se la quiera hacer. Exacto. José, ahora me gustaría que nos compartas sobre cómo has podido vos, obviamente nosotros tenemos las ideas en nuestra cabeza, nos visionamos nuestra idea, pero muchas veces es difícil ponerlo o en palabras o en un concepto claro antes de poder ejecutar la idea, ¿no? Uno tiene que poder vender sus ideas para, como tú nos has explicado, conseguir proveedores, inversionistas o futuros compradores. Entonces, esta habilidad de poder tornar tus ideas en algo verbal, en algo visual, algo que la gente pueda empatizar y pueda realmente ver a qué te refieres. ¿Qué herramientas has usado o cómo has podido vos vender esta idea tanto a tus proveedores o futuros compradores antes de que Quantum haya sacado sus primeros prototipos?
Claro, eso es difícil, ¿no? O sea, como has dicho la palabra correcta, que es vender la idea, ¿no? Entonces, todos los emprendedores en algún punto o estamos haciendo ventas y estás haciendo ventas de tu imagen, de cómo percibe la gente que eres, estás haciendo ventas de tu idea. Entonces, y para mí es muy importante que yo he sido muy vendedor desde, desde chico, o sea, desde colegio en realidad, ya, muy, muy vendedor. Entonces, por ejemplo, yo cuando cuando empecé la empresa, a hacerme cargo de la empresa, eh, era muy joven, tenía 18 años, ¿no? Entonces, yo atendía la tienda, pero cuando me pedían descuento, yo les decía, por ejemplo, ¿no? Uy, no le puedo hacer descuento, mire, porque mi jefe es súper tacaño y me va a descontar a mí y esto y el otro. Y yo, ya, bueno. Entonces, y no, no podía parecer yo como que era el encargado de la empresa, o el que la empresa estaba, si bien en papeles no estaba a mi nombre, pero yo era el que me hacía cargo. Entonces no podía figurar yo porque para empezar no me iban a tomar en serio. Entonces lo que hacía era que yo le decía que yo era vendedor. Entonces muchas veces eh, trabajaba, o sea, me hacía pasar, o sea, hacía aparecer como que había algún dueño más, pero era yo el dueño. Y para que, entonces ahí hacía muchas ventas, ¿entiendes? Luego clientes que tengo hasta ahora y luego me miran y dicen, si tú decías que eras vendedor y habías sido el dueño, digamos, ¿no? Entonces se quedó ahí como anécdota de un par que siguen siendo clientes y amigos. Pero el concepto de vender es muy importante. Uno tiene que saber cómo y lamentablemente en Bolivia más o menos es de que puedes tener una muy buena idea, pero puedes saberla vender, pero también van a ver tus números, digamos, no solamente de cuánto respaldo tienes, sino factores para que te pueda, que la gente pueda apoyar a tu idea, ¿no? Entonces, yo creo que con las nuevas incubadoras que hay, em, facilitan un montón eso porque ya te dan el respaldo y son gente que cree en tu idea sobre todo. Y yo, por ejemplo, tuve un emprendimiento el 2008 y pasamos por dos incubadoras. Un Startup Chile nos dio un premio muy importante. Y bueno, ahí conocimos lo que era el mundo de startup, ¿no? Entonces, que aquí en Bolivia básicamente no había. Nosotros ganamos un premio del Banco Mundial y fuimos como representando una incubadora argentina en realidad. Y bueno, esto todavía creo que sigue siendo muy nuevo, pero ya hay una tendencia hacia esto y creo que no, o sea, va a ser súper beneficioso para la gente que tiene excelentes ideas y que no sabe o que no puede por cierto motivo volver la realidad. Entonces, ahora creo que es el tiempo que los capitales tienen que ver de orientar su apoyo hacia ese tipo de plataformas, digamos, que son las incubadoras, para que se puedan generar negocios rentables en nuestro país. Qué interesante lo que nos comentas, José. O sea, y quisiera recalcar lo que estabas hablando hace un par de minutos atrás, la importancia que es que el emprendedor sepa vender, ¿no? Porque o vamos a vender las ideas o el momento que ya estemos haciendo, vamos a vender. Y si no somos buenos vendiendo, tenemos que conseguir a alguien que lo sea, ¿no? Y ahí se forman a veces las sociedades de conseguir un socio que realmente sepa vender. Y eso influye en lo que es en todos los startups hoy en día, porque Ujú. agarran, no saben vender la idea, pero ahora ya hay un mundo de incubadoras, por decirlo. Hay un mundo donde agarran, ya te dan el dinero de inversionistas, te dan un dinero para que realmente puedas escalar tu negocio, si es que está en pañales, algún tipo de emprendimiento, porque hay buenas ideas. Y ahora solamente necesitamos
estar en las redes sociales, estar conectados con personas, con estos inversionistas y vender la idea. Ahora, José, quisiera hablar un poco del presente, ¿no? Con todo esto de la pandemia, el COVID-19 que está pasando. ¿Cómo ustedes han logrado mantener, han tenido algún tipo de ventas? ¿Cómo están manteniendo en cuestión lo que es Quantum? Con todo lo de la pandemia y la nueva situación, bueno, primero que no hemos podido trabajar este tiempo, pero sí nos ha servido bastante para trabajar desde casa. No hemos estado produciendo, pero hemos estado ordenando primero ideas, hemos estado investigando y bueno, creemos que para fortuna nuestra, este, la tendencia hacia la movilidad eléctrica y especialmente movilidad eléctrica urbana se va a incrementar muy rápido, ¿no? Entonces, hay estudios que, bueno, muestran de que, primero, el petróleo eh, va a tener una afectación muy fuerte en el precio, por más que ahora está a niveles ridículos, digamos, los que ha llegado. Las petroleras tienen que cumplir metas de rendimiento respecto a las inversiones que tienen, ¿cierto? Y al mismo tiempo no tienen que bajar bastante su producción, tienen que despedir mucha gente a nivel mundial y producir mucho menos para que resulte rentable, porque el que va a necesitar, ya sea que tienen que mover un barco, tienen que mover un camión o alguien que tiene que hacer un viaje largo, etcétera, o gente que no quiere seguir utilizando gasolina por X o Z motivo, entonces va a tener que pagar. Y las previsiones son que el petróleo va a subir a más de $100 el barril y se va a quedar inclusive más caro más tiempo, entonces, por más tiempo. Entonces, las previsiones de porcentajes respecto a autos eléctricos versus autos de combustible, si bien para el 2025 algunos estimaban que llegue al 40%, hoy en día ya pasa al 60 y 70% en estimaciones. Y mucha gente está optando por tema de no solo autos eléctricos de gran distancia como son Tesla, Chevrolet Bolt, etcétera, sino también están optando por autos eléctricos pequeños, motos eléctricas, bicicletas, y, y esto va a hacer que este cambio se produzca mucho más rápido, ¿no? La gente, al darse cuenta de que tiene un mayor beneficio en ahorro, en impuestos en otros países, inclusive acá en impuestos, etcétera. Entonces, y lo bien que se siente manejar un auto eléctrico, porque es muy sorprendente, pero la gente con la que hemos hablado y que ya tiene sus autos, o sea, es una sensación que dices, o sea, no estoy contaminando, digamos, y funciona con cargo en mi casa. Entonces es una sensación diferente, es, por así decirlo, un placer diferente de decir, pucha, ¿no? Me he movido de tal a tal lado y cero emisiones. Entonces, con la pandemia tenemos mucho más trabajo que hacer. Si bien en la otra empresa tenemos que tratar de ver qué vamos a hacer, pero por lo menos en Quantum estamos muy motivados a seguir creciendo, a contratar más gente, a invertir, y creo que todo esto ya se va a dar muy pronto, ¿no? Entonces, hay muchos negocios en los que se abren grandes oportunidades, no solamente el tema de delivery, o sea, el turismo mismo va a cambiar, o sea, de repente no podamos usar un avión de manera segura, no sé, tal vez hasta por 2 años, no sabemos si el virus va a empeorar, va a mutar, no sé, pero la gente va a tener que buscar otro tipo de opciones, ¿no? Por ejemplo, está
Ghost Kitchen, ¿no? Que es, ya está volviendo muy común. Yo creo que está haciendo algo y que está generando ingresos para su familia desde su casa, hasta en temas de turismo. O sea, vamos a tener que hacer nuevas opciones de turismo. Yo creo que el turismo local, regional, se va a volver muy interesante. Se va a volver un atractivo porque lógicamente vamos a querer salir del encierro y como no podemos viajar donde quisiéramos ir, etcétera, podríamos ir a visitar lugares bonitos que hay cerca de nosotros, que podamos ir en nuestro auto. Hay un hotel hermoso, por ejemplo, que yo conocí el año pasado, que es el Hotel Carolina, y no te imaginas que hay un hotel en Bolivia así, que te sientes como en Europa, ¿no? Entonces, son inversiones que van a empezar a ser más valoradas por la gente y el turismo que de repente uno no le daba mucha importancia, ahora se va a volver importante. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que pensar y ir viendo que la gente, cómo va a ser nuestra vida si es que esto continúa así. Lógicamente, si hay una vacuna efectiva y llega rápido, etcétera, que sería lo mejor que nos podría pasar para recuperar nuestra normalidad, lógicamente aprendiendo nuestra lección y cambiando bastante nuestros hábitos. Podríamos ver que, dependiendo cuál es la situación, qué oportunidades van a haber, ¿no? Sí, efectivamente, José Carlos. Y bueno, tú nos mencionaste que este tema de las proyecciones, de las tendencias, que si bien se estaba proyectando de aquí a unos 5 años, el tema de los ghost kitchens en el rubro gastronómico, de los autos eléctricos en el rubro del transporte, o lo biodegradable en el rubro de la empaquetadura, por decirlo así, son tendencias que se han ido apresurizando, se han agilizado más rápido por este tema de la pandemia, ¿no? Y como tú decías de que han usado este tiempo de la cuarentena cuando no estaban produciendo, no estaban generando mayor fabricación de autos, lo han usado para idear, ¿no? Para optimizando ideas, viendo hacia adelante, optimizando el tiempo. Y es algo muy importante para, pues, nuestra audiencia joven que en realidad varía desde los 18 hasta los 28 años, personas que siempre están con la mente activa, ¿no? Siempre están buscando ideas, de dónde sacar nuevas tendencias, de dónde implementar nuevas ideas con respecto a su pasión y en qué rubro seguir. Y bueno, José Carlos, me gustaría que nos compartas algunas herramientas que tú usas día a día o que has usado, nos has mencionado el tema de los hábitos, para poder implementar y adaptarse a esta situación y bueno, usarlo como una manera positiva que le afecte y que le beneficie a su negocio. Claro que sí. Bueno, mira, cada quien tiene que ver las herramientas con las que se siente cómodo, ¿no? Por ejemplo, a mí me funciona muy bien el de escribir, el de dibujar mis ideas, el de guardarlas de cierta forma, no sé, inclusive hasta utilizar los favoritos organizar los favoritos de tu navegador, es una forma de organizar tus ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que siempre va navegando y guardando las páginas por las ideas que va teniendo. Yo tengo pestañas, digamos, o carpetas de pestañas guardadas desde, no sé, 12 años, 15 años, mis favoritos. Tengo el otro día estaba viendo, organizando yo un poco y tenía favoritos de hace un montón de tiempo. En una época inclusive quise hacer botes de pesca porque el papá de un amigo le gustan y bueno, había bastante demanda, digamos. No llegué a hacer nada, pero tengo hasta eso que era hace, no sé, 12, 15 años creo que. Entonces, y a mí lo que me funciona bien es ir escribiendo, ¿no? Es ir escribiendo lo que quiero hacer, dibujando. Soy una persona que entiende mejor las cosas cuando va haciendo y cada uno tiene que descubrir qué tipo
herramienta le interesa. Un Excel pasa como una herramienta, lógicamente, hay luego Slack, hay un montón de herramientas mucho más interesantes para hacer, Trello, etcétera, ya cuando quieres colaborar. Y dependiendo en la etapa en la que estés, ves cuál vas utilizando, ¿no? Si estás en una etapa de desarrollo de algo más complejo donde tienen que documentar todo, etcétera, Trello o Slack son herramientas muy, muy interesantes. Y si estás solamente en la etapa de investigación, creo que un Excel funciona bastante bien y siempre es bueno ir guardando o sea, como tip les digo, ir guardando los favoritos y organizando los favoritos del navegador, ¿no? Por lo menos a mí me ha funcionado muy bien. Eh, Otro tipo de herramientas que se pueden utilizar dependiendo en lo que uno quiera innovar o emprender, te pueden funcionar, no sé, hasta YouTube es una herramienta poderosa para ir aprendiendo cosas que de repente no sabías, ¿no? Entonces a nosotros, por ejemplo, nos ha servido un montón para aprender diferentes tipos de tecnologías sin tenerlas, ¿no? Entonces hay reviews de gente que hace comparaciones de motores, por ejemplo, si vamos a utilizar, porque a nosotros nos pasó de que queríamos utilizar la tecnología o el tipo de motores que utilizaba Tesla, pero todo el mundo decía que eran ineficientes. Entonces, ¿y por qué los usa Tesla y todos los otros utilizan motores de magneto permanente, por ejemplo? ¿No? Entonces, trajimos los motores y pese a que todo el mundo decía perdón, todo el mundo decía que eran malos los de Tesla comparados con los otros, descubrimos que sí tenían razón los otros. Los motores de magneto permanente son mucho mejores. Y algo curioso es por qué Tesla no los usa, si saben que son mejores. Resulta que no lo usan por un tema de estrategia, porque eh, la China tiene grandes reservorios de magnetita, que son el mineral utilizado para la fabricación de esta tecnología de motores de magneto permanente. Y Tesla no quería depender de la China. Entonces, por esa razón es de que ellos no usan y utilizan un motor menos eficiente que el resto, por ejemplo. Entonces, eh, ahí va digamos, la inteligencia colectiva, por ejemplo, de gente que ya había experimentado y hacía videos explicando por qué estos motores eran mejores que los de Tesla. Y bueno, luego ya hicimos la comparación porque nos quedamos con la duda y realmente es así. Así que todo depende de qué es lo que uno quiere hacer. Te puede servir Facebook, te puede servir como una herramienta para hacer encuestas muy rápido. Entonces y YouTube te puede servir de profesor. Entonces creo que las herramientas están ahí y solamente uno ve cómo las puede utilizar. Exacto, y es tal como tú mencionas, José, el tema que hay muchas herramientas, mucho contenido ahí que te pueden educar, ya no es necesario agarrar y ir a buscar los libros, estudiar, todo eso, o sea, ya hay personas que han hecho ese trabajo y lo han aplicado y lo están poniendo en contenido, ¿no? Y ya Exacto. hemos tocado, o sea, tantos speakers hasta que tú igual nos mencionas, que nos hablan cómo ellos han desarrollado muchas habilidades, han innovado gracias a YouTube, gracias a otro contenido en Facebook. Entonces, es realmente impresionante como hoy en día tenemos esa ventaja que hace 50 años nuestros abuelos no la tenían, ¿no? Ellos tenían que ir y buscarlo por sí mismos, hacerlo por sí mismos. Ahora, José, nos hablas mucho sobre Tesla y esto realmente me causa mucha curiosidad, ¿no? ¿Dónde tú estás apuntando a llegar? ¿Dónde te ves tú en los siguientes años? Sacas mucha inspiración de Elon Musk, que nos puedes comentar un poco. No, yo creo que Elon Musk, al final de cuentas, es una persona extraordinaria, con mucha visión.
y lógicamente es una inspiración positiva en el rubro de autos eléctricos o en cosas, inclusive de lo que él piensa. Es muy interesante, ¿no? Puede ser un poco radical a veces, pero lógicamente comparar Quantum con Tesla es como comparar una Petita con un Ferrari, ¿no? Entonces, no quisiéramos pecar de hacer eso. Nos gusta estar en el mismo segmento, o sea, apuntar al mismo tipo de auto eléctrico, pero sin duda que es un segmento de mercado muy diferente y que cada uno tiene sus grandes beneficios, ¿no? Personalmente, creo que, y por eso también es de que nos hemos animado, es de que, bueno, un auto como Tesla para Bolivia, no solamente por las carreteras, sino por el valor y todo, no es lo que la gente normalmente necesita. O sea, sí hay gente que puede, o sea, necesitar, no todos necesitamos un Mercedes último modelo, digamos, necesitamos modernos. Entonces, más apuntamos nosotros hacia eso, hacia el objetivo principal de moverse. Tesla, por ejemplo, en Estados Unidos, por los estímulos que tiene, pues, saben bien, sí llega a ser barato de funcionar, o sea, o tener relativamente más bajo que gasolina. Pero acá en Bolivia, por la subvención a los hidrocarburos que hay, tener un Tesla te sería mucho más caro en electricidad que tener un auto de unas características similares. Me refiero al consumo, ¿no? Entonces, y bueno, hay otro tipo de cosas de costos, por ejemplo, un amigo que es muy capo en finanzas nos hizo un ejercicio, una simulación de cuánto te costaba. No vamos a nombrar el auto, pero es un auto muy común, 4x4, japonés, de buen precio, $25,000, $26,000. ¿Ya? Y resulta que en 5 años perdías como $27,000. ¿En qué ítems? O sea, perdías en depreciación, en impuestos, en seguro, en mantenimientos de la casa y bueno, en combustible. Entonces, tener un auto por 5 años te costaba mínimo $27,000. Contra nuestro auto, que, bueno, ya por el precio que tiene, la depreciación es mucho más baja. Los impuestos, ahora los han aprobado de que sean básicamente cero. Y el consumo es muy bajo, no tienes mantenimiento. Y bueno, resulta que cuando la gente se dé cuenta de lo que puede ahorrar, entonces puedes de repente comprarte, no sé, un departamento cada 10 años o dar el pie para una inversión, etcétera. Estás perdiendo mucho dinero en eso, ¿no? Entonces, es otro segmento de mercado totalmente y la gente ya se va a ir dando cuenta de eso. Claro, muy importante tomar en cuenta todos esos factores, ¿no? Porque es un cambio en las tendencias del consumidor. Si bien el consumidor está acostumbrado a cargarle gasolina, enchufar tu auto cada noche después de que vuelves de trabajar es un nuevo hábito que tienen que ir desarrollando. Y pues bueno, yo te diría que la tendencia global se está yendo a ese camino, ¿no? Hay más conciencia en el consumidor, no solo en lo que come, en qué envases lo consume, qué contenido lee y también qué autos manejan. Hoy en día sabemos que hay estas empresas del triple impacto que causan no solo en el uso, no solo en la experiencia, sino qué estás generando o cómo estás beneficiando a tu alrededor. Y es algo que, José Carlos, yo les quiero decir que lo están haciendo muy bien, o sea, están
en ese rubro y bueno, les deseo todo el éxito en eso, en lo que vayan a continuar más adelante. Y la verdad nos interesaría saber y dejar a la audiencia con ya un último mensaje. Un mensaje, José, pero más hacia el tema del emprendedurismo, de la innovación, ¿no? Contamos con una audiencia joven, como te mencionaba antes, personas que quieren empezar, desarrollar su idea y volverlo en realidad. ¿Qué mensaje les podrías dar a estos jóvenes que están queriendo dar su primer paso, un paso que tú diste desde tus 18 años y posiblemente están en sus 23, 24? ¿Cuál es este empujón que les podrías dar para que ellos se animen a hacerlo? Claro que sí. A ver, una frase que me tocó, no soy de dar frases generalmente, pero algo que es muy cierto es de que dice, ¿no? No hay peor naufragio, digamos, que el barco que nunca zarpó. Entonces nunca se van a dar cuenta de lo que pueden ser capaces de ser si no se animan. Ahora, o sea, no todos pueden ser emprendedores por X o Z motivos, no solamente de capacidades. Inclusive hay un tema, no sé, capaz que puede sonar chistoso, pero suerte, digamos, ¿no? Hay gente que tiene suerte para diferentes cosas, aunque suene chistoso, pero tiene que ser, no sé, buenas vibras, bendiciones, como quieran llamarlo. Uno tiene que tener mucha confianza en lo que está haciendo. Y emprender es muy difícil, ah, se requiere de muchas horas. eh, Uno dice, bueno, tú dispones de tu tiempo, digamos, ¿no? Pero ¿estás seguro que dispongo de mi tiempo? O sea, realmente yo comparo lo que yo dedico mi tiempo al tiempo que dedican algunos amigos que trabajan para empresas. Y de repente yo le dedico mucho más horas a la semana y tienes el dolor de cabeza de pagar sueldos, impuestos, etcétera. Y prueba de ello es esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las empresas tenemos que seguir pagando los sueldos, así no hayamos percibido nada en este tiempo. Y es una medida injusta, lógicamente es una medida extraordinaria, pero al final de cuentas es un riesgo que uno toma al tener empresa. Entonces, algo importante es de que pongan en una balanza eso, ¿no? O sea, realmente lo voy a poder hacer, o sea, realmente estoy dispuesto a trabajar más horas, a dedicarle más tiempo y también a afrontar el fracaso, que es muy posible. Todos o muchos de los que hemos emprendido hemos pasado por fracasos en diferentes etapas de nuestros emprendimientos, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy consciente del riesgo. También si uno va a emprender con el dinero de la familia, digamos, ahorros de la mamá, etcétera, tiene que tener mucho cuidado porque hay gente que ha dejado a sus familias en la calle por malos cálculos, ¿no? Entonces, hay formas ahora, bueno, la ventaja es que ahora uno puede tener una buena idea, ir a una aceleradora y buscar los fondos, como habíamos hablado hace un momento, pero hay que medir el riesgo. Para mí, muy importante es medir el riesgo antes de tomarlo y investigar bien, ver de que lo puede, de las capacidades de uno. Eso es muy importante, medir las capacidades que uno tiene, porque uno puede lanzarse a algo que realmente de repente no lo hace, digamos. No podemos meternos a competir en un área que es muy difícil, que hay otros jugadores que pueden, que con una simple inversión pueden, no sé, llevarte a la quiebra, o etcétera. Hay situaciones, pero lo más importante es prepararse, ¿no? O sea, prepararse
agarrar toda la información que uno tiene, no solamente basarse en datos que puede sacar uno de Internet, tratar de validar el modelo que uno tiene, ya sea de lo que vaya a hacer. No sé, quieres importar, por ejemplo, artículos deportivos y tienes que probarlos con gente de verdad, o quieres fabricar artículos deportivos acá, etcétera. Tienes que tratar de probar bien y no solamente tomar el dato de Internet y decir, por ejemplo, vamos a poner algo ridículo, voy a fabricar raquetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Bolivia hay, por decir, 5.000 tenistas. Sacar el dato de Internet. Entonces, ese es mi mercado, ¿no? No pueden suponer uno de esos datos. Tienen que tratar de convencerse y ver de que el mercado al que uno está apuntando sea el real, porque por ahí van a partir nuestros cálculos, ¿no? Y en Excel todo se puede ver muy lindo, pero al momento de ejecutar algo es otra cosa. Les cuento el ejemplo que nosotros hemos fracasado con un proyecto que ha sido premiado afuera, en que les había comentado algo. Del 2008 al 2011 tuve un emprendimiento que parecía muy prometedor. Era una especie de Alibaba para América, y resulta que, bueno, tenía muchas herramientas como las de Alibaba, un directorio de empresas muy grande, etcétera. Y al momento de vender, o sea, nosotros montamos un call center con mucha gente, muy caro para esa época. No había WhatsApp, las llamadas eran mucho más caras al exterior, el internet más lento y el buen internet era muy caro. Entonces perdimos mucho dinero tratando de convencer a la gente de que compre los paquetes, ¿no? Si alguien ha averiguado alguna vez Alibaba, los paquetes más bajos valen $6,000. Son carísimos. Nosotros vendíamos paquetes desde $400 anuales, con ventajas, con mayores ventajas, digamos, ¿no? Y la gente nos decía, qué lindo, bárbaro, me parece súper bien, pero tengo que consultar con mi esposa, tengo que consultar con mi socio, con mi hijo, etc. Llámame tal día. Entonces, el operador del call center lo llamaba tal día. Uy, no he podido ver, resulta que no he tenido tiempo, voy a ver hoy día, llámame tal día. Y así. Entonces nos dimos cuenta que nos gastábamos $500 por cada venta de 400. Entonces sí vendimos, pero terminamos perdiendo un montón de plata. Entonces, si bien a la gente, a todos los que consultábamos y probaban la página, les parecía súper bien, funcionaba en varios idiomas, un montón de cosas que tenía y que sigue teniendo, y funciona bastante bien la página. Las herramientas que tenía y todo eran maravillosas, y a los clientes les gustaba. Ese tema de decidir la venta en Latinoamérica es muy lento. En otros lugares la gente te dice, no me gusta, chao, o sí me gusta, toma. Y no podían decirnos que no, por ejemplo. Y ahí hemos hecho un muy mal cálculo de que sí nos gusta, han probado, la gente le gusta, etcétera, pero vamos a poder vender. Ese es un tema muy, muy difícil. De haber millones de empresas en Latinoamérica para vender, hay, pero de que ahí que vayan a comprar $400 al año para una empresa, no es caro. Pero la gente, por ejemplo, en Latinoamérica, está más ocupada de actualizar su perfil de Facebook, etcétera, que dedicarle tiempo a su negocio. Y eso es prueba clara. Pueden buscar en empresas en Facebook y su página está súper descuidada, pero han subido fotos del cumpleaños de su hijita del fin de semana, digamos. Entonces la gente es muy floja para dedicarle el tiempo a su negocio, y eso, por ejemplo, no habíamos medido nosotros. En cambio, los chinos, por ejemplo, ¿por qué Alibaba funciona muy bien? Porque ellos están enfocados
y tienen empleados que están atendiendo todo el tiempo eso. Entonces pueden darse el lujo de cobrar 6,000, e inclusive hay planes de 25, 28 mil dólares al año para parecer más arriba, digamos. Entonces, son temas de que uno tiene que tomar en cuenta. Tengo un buen producto, tengo un buen servicio, la gente me dice que es realmente bueno, los que han probado me han dicho que es realmente bueno. Ahora, ¿están dispuestos a usarlo y a pagar? Entonces, hay cosas que tienen que tomarse en cuenta para que no vaya a ser un fracaso, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con lo que nos mencionas, José Carlos. Más bien agradecerte por ese último mensaje. Realmente nuestra audiencia, para recalcarles, ¿no? De nuevo, tienen que primero decidir y si están dispuestos a hacer ese sacrificio de tiempo, invertir tanto en la empresa, sacrificar tiempo con la familia. La vida del emprendedor no es fácil y es así como tú mencionas, y muchos no calculan ese riesgo, a veces no hacen ese estudio. Y eso es lo que a veces causa que fallen los emprendimientos. Como el 90-95% de los emprendimientos fallan por eso mismo. Entonces, agradecerte por ese último mensaje, José Carlos, y igual por tu tiempo. Quiero desearte igual todo lo mejor con Quantum. Es un bello emprendimiento. Realmente va a cambiar mucho lo que es la industria automotriz en Bolivia. Estoy seguro que realmente va a impactar, ¿no? Va a ser muy interesante los años que se vienen para tu empresa, para tu emprendimiento, y desearte todo lo mejor y agradecerte por tu tiempo, José Carlos. No, gracias a ustedes, con todo gusto, y cuando quieran seguimos charlando. Gracias, José. Un saludo a todos. Querido Marcelo, querido David, gusto verlos, pues. Gracias. Éxitos en todo el emprendimiento y bueno, a seguir adelante en este mundo del emprendedurismo, contra todas las corrientes que hayan en nuestra adversidad, pero hay que seguir adelante y lo están haciendo realmente bien. Todo éxito, José Carlos. Gracias por estar aquí. Igualmente para ustedes. Cuídense. Gracias. Gracias. Chao, chao. No esperes más. Utiliza esta inspiración y conviértela en acción. Anímate a fracasar temprano. Y no olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.